materialidad de la vivienda y pobreza energética. Me gustaría recordarles que durante el conversatorio lo ideal es que mantengan sus cámaras apagadas con los micrófonos también. Todas las preguntas las pueden realizar a través del chat y nosotros se las vamos a dirigir directo a los profesores que van a estar haciendo esta exposición. Invito a que prenda su cámara al profesor Felipe Encinas, por favor. Felipe, ¿estás por ahí? Te voy a sacar mi pantalla. Dejo de compartir y te dejo cámara completa. Ya, Felipe, te dejo que salga todo bien. Bueno, gracias, Nicolás. Les quiero dar la bienvenida a todos y todas y agradecerles acompañarnos en este conversatorio convocado por CIPIX. Mi nombre es Felipe Encinas, soy arquitecto y tendré el rol de moderador en esta sesión, entre otras cosas porque he tenido el honor de trabajar junto con todos los presentadores, los charlistas, los comentaristas que tenemos hoy en día acá. No les haré la clásica introducción contándole todo el currículum de cada uno de ellos. Quizás, porque a ver, básicamente todos tienen aproximaciones disciplinares distintas. La profesora Anaí Urquiza de la Universidad de Chile, ella es antropóloga social. Carlos Aguirre, que también nos acompaña de la Universidad de la América, es constructor civil, pero con expertise en temas econométricos y economía urbana. Y por otro lado, Ricardo Trufelo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, geógrafo. Disciplinas distintas, pero que a lo largo del tiempo hemos ido confluyendo, aquí también me sumo, en una aproximación multidisciplinar, integradora y podríamos decir también holística, como manera de mirar los fenómenos urbanos y en particular el tema del COVID-19 que hoy en día aquí nos convoca. Cada uno de ellos también representan centros y organizaciones que de alguna manera han estado liderando discusiones en torno a esta temática. Carlos, por el lado del Centro de Producción del Espacio, que trabajan temas de vivienda, mercado, ciudad, desde una perspectiva del urbanismo crítico. Por otro lado, Ricardo con el Observatorio de Ciudades, el LOCUC, que es una gran plataforma de información y de análisis espacial con capacidades como avanzadas en este tema y cubriendo la amplia diversidad territorial de nuestro país. Y finalmente, Anaí, directora de la Red de Pobreza Energética, que es una organización que ha articulado toda la investigación, difusión, vínculos con el medio, distintas iniciativas en torno a la pobreza energética, y algo muy importante, ha podido generar una serie como de consenso en torno a definiciones específicas frente al tema pobreza energética para todos los que en Chile, incluso en parte de Latinoamérica, trabajamos en este tema. Hoy día, bueno, como ustedes ya saben, vamos a conversar sobre el tema de la relación entre la pandemia de COVID-19 y la ciudad, ¿no es cierto?, sus fenómenos urbanos, en particular en torno a conceptos como la programación y propagación, perdón, y la diversidad espacial. ¿Ya? Una vez que ya llega y se ha propagado, ¿no es cierto?, en las distintas áreas metropolitanas, distintas ciudades de nuestro país. Antes de partir con la conversación, quizás mencionar algunas cosas que sabemos, ¿no es cierto?, como unos ciertos conceptos básicos sobre los cuales vamos a conversar. Por un lado, sabemos, ¿no es cierto?, que en lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, tras esta primera ola, no habrá una inmunidad de rebaño, ya cosa que ya se ha evidenciado en países desarrollados, que han tenido, que han pasado una primera ola, han tenido situaciones muy complejas, y que se ha detectado que esta inmunidad estaría cerca de un 5% de la población, ya realmente baja para generar esta inmunidad de rebaño que muchos países en un principio se pusieron como un objetivo, como una política sanitaria para hacer frente a esto. Por otro lado, de manera similar, no vamos a tener vacuna hasta en un buen tiempo más, ¿ya? O sea, por lo menos después de esta primera ola, no la tendremos en lo inmediato, ¿no es cierto? Hay distintas especulaciones, pronósticos al respecto, pero muy probablemente recién, quizás a mediados del próximo año, o si uno es más optimista, quizás
principios, marzo quizás del próximo año, pero hoy en día no la tenemos, ¿ya? Por otro lado, también sabemos que el virus, ¿no es cierto?, que produce el COVID-19, este virus denominado SARS-CoV-2, se contagia por contacto directo, persona a persona, ¿ya? Y también algo que muy recientemente, o sea, en días recientes, producto de una discusión bastante amplia en el mundo científico, impulsada principalmente por biólogos, también por, por aire en interiores, ¿ya? Y particularmente en interiores con mala ventilación, ¿ya? Y por otro lado está el tema también de la propagación por superficies, que en comparación con estas otras tendría sería bastante menor. Pero ambas cosas, tanto del contacto directo persona a persona y propagación en interiores, ya no hablan de algunos aspectos que nos van a remitir a conceptos de ambiente construido, de arquitectura, de ciudad. Y esto lo hemos podido observar, por ejemplo, en nuestra región metropolitana de Santiago, donde hay también un cierto consenso, ¿no es cierto?, que este virus se propagó desde el denominado cono de alta renta, como le llaman los sociólogos, ¿no es cierto?, a veces, o el sector oriente de Santiago, y de ahí se propagó, ¿no es cierto?, hacia el resto de la ciudad, y en el momento que esto llega y se asienta en las comunas más vulnerables, el virus, ¿no es cierto?, encontró las condiciones particularmente adecuadas. Y aquí ya introducimos, ¿no es cierto?, estos conceptos que tienen que ver con la manera de propagación, como el hacinamiento o la calidad de la vivienda. Ya podríamos introducir también, o llamarla como la precariedad de la vivienda en sus condiciones materiales. Y eso generó, ¿no es cierto?, que este virus, ¿no es cierto?, se quedara allí y se produjo un aumento explosivo de los casos, ¿no es cierto?, que generó como este primer gran brote, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, que es el que todavía está presente. Entonces, bueno, sobre esto queremos conversar el día de hoy, desde una clave de la pobreza energética. Eso es algo que vamos a ir profundizando, ¿no es cierto?, posteriormente, pero quizás a modo de spoiler les voy a solamente mencionar que este concepto de la pobreza energética ha estado muy presente en las últimas décadas en agendas internacionales, incluso también algunas a nivel nacional, principalmente por su capacidad de articular distintos aspectos vinculados a política pública, como salud pública, valga la redundancia, o, por ejemplo, el cambio climático. Y eso es porque este concepto de la pobreza energética es capaz también de abordar problemas complejos desde una dimensión holística y multidisciplinaria, que es básicamente el desafío, la invitación que le hacemos también para, para hablar hoy día en esta tarde. Así que bueno, después de esta introducción le voy a dar la palabra al profesor Carlos Aguirre, que es del Centro de Producción del Espacio Universidad de las Américas, que él va a comenzar presentándonos una breve introducción acerca de algunos temas, luego vamos a seguir con el profesor Ricardo Truffello y después finalmente con la profesora Ana Urquiza. Carlos, ¿puedes compartir tu pantalla nomás? Prender micrófono. Bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar un poco los estudios exploratorios que hemos estado haciendo desde el Centro de Producción del Espacio y junto con Ricardo y junto con Felipe, que es donde también hemos estado explotando los datos que existen hoy día como para poder entender este primer brote. Digo primer brote porque tenemos la certeza bastante amplia de que vamos a tener más de un brote en este proceso. Bien. Mirando la pandemia, mirando la desigualdad urbana. Un tema importante para entender la desigualdad urbana o entender la densidad es entender que estos virus, estos tipos de enfermedades se transmiten en base a las personas. Este es un mapa de densidad urbana que acaba de terminar nuestro gran amigo y director del centro, Francisco Vergara, y que nos muestra cómo está funcionando en términos de densidad nuestra ciudad. Y es un primer punto a destacar. Ya. Primer punto a destacar. Bien.
Bien, las pandemias o la epidemia esta no es la primera de la historia. No voy a partir con los fenicios, pero la verdad es que en esta línea de tiempo se entiende bastante bien cómo esto ha ido ocurriendo. Esto no es la primera vez y tampoco va a ser la última. Y ojo, no es la primera vez que modifican nuestros comportamientos urbanos, nuestros comportamientos de vida, sino que es uno más. Las ciudades amuralladas caen después de las pestes negras y de algunas pestes de cólera en Europa, y empezamos a tener distintos tipos o tipologías de ciudades, viviendas, etcétera. Entonces, una pregunta que nace de esto es entender cómo logramos comprender de qué se trata esta nueva epidemia y cómo vamos sacando lecciones para que esto vaya funcionando. Y aquí hay que acordarse del gran John Snow, digamos, uno de los primeros epidemiólogos, que empieza a mapear ciertas cosas. Y es re importante porque en el fondo lo que estamos viendo es un fenómeno complejo que tiene una conformación espacial, que tiene ciertos elementos asociados a su distribución dentro de la ciudad en base a patrones específicos de contagio, de análisis. En el caso, esta es la peste, una peste de cólera creo que fue, en Inglaterra, donde se dan cuenta que todo parte desde esa llave de agua, que es donde la gente, comillas, se contagiaba. Entonces, sigamos viendo. Un GIF del primer proceso de contagio, y lo vamos a ir comparando con distintas cosas. Por ejemplo, los diagnósticos iniciales en la primera semana, las zonas censales donde existen esos diagnósticos, la distribución de la operación de traslado de las distintas zonas del cono oriente de Santiago hacia la periferia de la ciudad, generando la ampliación propia de los años 80 o del fenómeno el proceso de configuración de la metrópoli durante la dictadura tardía. El actual modelo de segregación de ingresos, el actual modelo o la actual conformación, hasta antes del estallido social, de la oferta de arriendos, la distribución de grupos socioeconómicos. Ojo con esta, que tiene un patrón bastante similar. Los años de construcción, o la calidad, entre comillas, la tipología constructiva. Y un ente una métrica que calculamos en el Centro de Producción del Espacio, que es nuestro índice de vulnerabilidad, que efectivamente logra sintetizar variables como edad de la población, etcétera, para identificar cuáles son las zonas rojas donde sabemos que si el virus entra ahí, es la tormenta perfecta para que esto se siga expandiendo. Lo que hablaba Felipe, las viviendas de baja calidad, las amplitudes térmicas de cada punto de la ciudad, y parte de un trabajo que llevamos haciendo sobre la configuración de la pobreza energética a nivel regional, que Ricardo va a ahondar un poco más en esto, asociado a cómo se van articulando cada uno de estos factores. Respecto a nuestro índice de vulnerabilidad, ustedes pues, nos lo pueden acceder, hemos publicado un libro que está disponible en nuestro sitio, que es producciondelespacio.org, donde pueden no solamente bajar la cartografía, sino que también las bases de datos de este índice de vulnerabilidad. Ojo que este índice de vulnerabilidad lo que hace es, a nivel de zona censal, establecer cuáles son una suerte de métrica respecto a cuál es el nivel de vulnerabilidad de ese territorio. ¿Cómo lo calculamos? Principalmente asociando distintos factores. Por ejemplo, precariedad de la vivienda, población flotante, acceso al agua potable, hogares en situación de hacinamiento o vulnerabilidad socioeconómica o estrato sociocultural del jefe de hogar, etc. Y por último, la concentración de adultos mayores como principal foco vulnerable en términos demográficos. Esto lo logramos armar para todo Chile y están las cartografías de todas las ciudades, si alguien las quiere mirar, por parte. Las transmitancias térmicas, la precariedad de la vivienda, y a las zonas rojas serían las zonas de
las zonas donde existe una mayor presencia de población flotante. En estos casos son pequeñas subcentralidades. Aparte hicimos un análisis que lo hizo Juan Correa, nuestro colega en el centro de investigación, que es tratar de armar una suerte de lugares que fomentaban el contagio en condiciones de no cuarentena. Se observa las zonas del metro bastante definidas. Sin temor a tratar de entrar en una cosa muy árida, claramente Chile tiene un comportamiento anormal respecto a los otros países con el crecimiento de la pandemia. Y esto se debe a un montón de factores que no es el momento de discutirlos. Sin embargo, hay ciertos factores latentes que son los que hemos estado estudiando. En primer punto, esta es la curva de contagio según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, donde primero hay cosas interesantes que mirar. El PIC probablemente tal está en proceso de construirse a los datos como están entregados. Sin embargo, hay un salto importante porque se cambia la estadística o la tipología de la estadística a mediados de junio. Por lo tanto, nosotros por un rigor metodológico nos centramos a estudiar este primer crecimiento. Y cuando estudiamos este primer crecimiento, o sea, hasta antes de mediados de junio, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que ha propiciado en términos espaciales este contagio? Entonces fuimos viendo que primero tiene un comportamiento similar, no similar a lo largo de las comunas. Hay comunas que se comportan bastante plano, otras que más. Ojo con Puente Alto. Puente Alto es bien interesante cómo ha ido subiendo. Santiago Centro estaba muy pegado a Puente Alto en un principio, pero después se aplana. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, Santiago, Puente Alto, Maipú, La Florida, Peñalolén y San Bernardo, que son las comunas que han mantenido el crecimiento y que efectivamente tienen mayor cantidad de contagios a la fecha. Sin embargo, si analizamos este primer crecimiento y vemos las velocidades, entendiéndose por velocidad la cantidad de datos nuevos, la cantidad de contagios nuevos por día, o sea, la diferencia de días que hay entre dos informes epidemiológicos contra la cantidad de nuevos contagios, resulta que es bastante disímil. Y al ser bastante disímil, a excepción del PIC, donde cambia la estadística, insisto en ese punto, claramente hay distintos factores asociados a cada una de esas velocidades. Lo primero fue testear nuestro índice CPE para ver si tenía alguna relación y nos llevamos la grata sorpresa que en la medida que va pasando el tiempo, o sea, del 1 de abril hasta el 15 de mayo, como pueden ver en la... va aumentando. Entonces calculamos y va aumentando, pero lo que aumenta más es la presencia del componente de hacinamiento. Si comparamos las viviendas precarias, los hacinamientos, los allegados y la baja escolaridad, todos tienen correlaciones positivas y significativas al 95%, o sea, tienen algún nivel de relación. Sin embargo, el nivel de hacinamiento allegado es bastante mayor su relación. Si lo vemos respecto a las condiciones de movilidad, tomando los datos de movilidad del mismo ministerio, o sea, los que están por tarjeta VIP, etcétera, aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, los destinos a cualquier lado menos a Providencia no son significativos. Providencia es significativo los destinos para eso. Lo mismo ocurre con el tipo de viajante, la cantidad de personas que salen, que entran, etcétera, los saldos migratorios. Sin embargo, para analizar esto, tuvimos que desfasar las personas que se movilizaban contra el resultado comunal del proceso en más o menos, estuvimos jugando ahí, ordenándolos, en más o menos 8 días. Es interesante esos 8 días porque nos permiten entender que las personas se mueven, se contagian, pero a la vez no presentan los síntomas, ni menos aún el resultado de su PCR, que es cuando entra la segunda estadística. Cuando hago la velocidad, que tiene una relación de Pearson, de la velocidad promedio de contagio, resulta que lo más importante en todo el periodo es la vivienda hacinada, el jefe de hogar con un trabajo precario, el logaritmo de las viviendas hacinadas, que es una versión de la anterior, las viviendas precarias y sucesivamente.
y estas son las que son significativas para todo el periodo. Entonces, si me doy cuenta, acá que tengo condiciones de transporte, condiciones de físicas de la vivienda, ambas condiciones propias para el diseño propias del diseño de una política de ciudad. Cuando hago la ecuación, logro obtener una ecuación con un R cuadrado de un 0,87, que es bastante buena, donde los viajes internos de la comuna, el porcentaje del sector oriente, el logaritmo alrededor de las viviendas hacinadas y los jefes de hogar con trabajo precario, me resultan como factores a considerar dentro de esta ecuación. Es importante plantear eso, porque en el fondo aquí el problema no es solamente de cuarentena, y ese es un punto, sino que también tiene que ver con el espacio construido, con el espacio urbano que estamos generando y por lo tanto con el producto vivienda que ha existido desde marzo del 2020 hacia atrás, que es súper concluyente respecto a las conclusiones que sacábamos en las primeras conversaciones con la red P. Si vemos el comportamiento, y ya no me voy a la matemática, sino que me voy más a una cosa como más precisa de comportamiento de cada una de las comunas, resulta que Santiago Centro se comporta de una forma, el sector oriente de otra, el sector Piedemonte de otra, o sea, Macul, o sea, todo lo que es Peñalolén, La Florida y Puente Alto funcionan de otra forma, igual que Maipú, y queda la pregunta votando, ¿por qué tienen comportamientos distintos? Estos comportamientos está hecho con un modelo matemático un poquito más elaborado que me los va separando, digamos. Cada una de las cajitas que ven a mano derecha son comunas que se comportan de forma distinta. Es algo que vamos a entrar a explicar y que queremos discutir y que yo sé que Ricardo, digamos, ya tiene algunas respuestas hacia ello. Y lo más preocupante en este punto es lo que vamos a ver a continuación. A mano izquierda lo que vemos es el gráfico de mutaciones del virus. El virus que viene de China llega a Chile y empieza a mutar. Y empieza a mutar y cuando le ponemos dónde están cada una de esas muestras, que gracias a COP, a Fernando Valiente y su equipo que tienen levantado este tipo de estructuras, resulta que efectivamente si ven los colores tienen cierta agrupación. Y eso nos levanta otra hipótesis, una segunda hipótesis, que es decir, hay componentes físicos, espaciales, demográficos que impactan en la mutación de este tipo de virus. La pregunta natural desde un lego como yo de la biología es sí, claro, evidente. Pero bueno, veamos qué ocurre, veamos cómo va mutando. Ante eso nos juntamos con una tropa de microbiólogos con los que estamos trabajando y apareció el concepto de esta ciudad invisible. ¿Qué pasa con lo invisible en nuestras vidas? ¿Qué pasa con esto que nunca hemos pescado de la microbiología de nuestro entorno construido? Una línea que necesariamente tenemos que seguir ahondando. Segundo, ¿qué factores de ciudad son relevantes para el aumento del contagio? ¿Que mute es lo mismo que el aumento del contagio? Sí, no, depende. ¿Pasa lo mismo con el mundo bacteriano? Porque hasta el momento tenemos datos del mundo viral, pero no tenemos datos del mundo bacteriano. ¿Qué pasa con la superficie? ¿Qué pasa con los biomas? ¿Qué es este mundo bacteriano que vive dentro y fuera de nosotros? ¿Qué relación tiene con el hacinamiento? O sea, el hacinamiento sabemos que es un indicador, un proxy de contagio hoy día. La pregunta del millón es, ¿qué causa ese hacinamiento? ¿Y qué consecuencias tiene ese hacinamiento? Más allá del aumento del contagio. La pregunta mayor, y que en el fondo los filósofos están agarrándose a combo por esto, y sé que mi amigo Francisco Vergara, que lo vi tiene toda una postura y una discusión interesante que tenemos los dos al respecto a este punto, de qué es lo que está en crisis. ¿Está en crisis en esta vuelta son las condiciones sanitarias? ¿O es muchísimo más que eso? ¿Cómo vivimos, cómo creemos, cómo producimos, cómo consumimos? ¿Es mayor la conclusión de esta crisis? ¿O es sencillamente una crisis sanitaria? Es súper linda la pregunta, porque en el fondo abre millones de mutaciones de investigación para esto. ¿Existen patrones espaciales de contagio? ¿Qué influye para eso? ¿Y qué nos deja para la ciudad? Para su planificación, para la gestión y para todos los mercados. O sea, los mercados laborales, los mercados de vivienda y suelo, etc.
Bien, eso ha sido mi presentación de esta vuelta. Felipe. Muchas gracias, Carlos. A continuación, entonces nos hará su presentación el profesor Ricardo Truffello, del Observatorio de Ciudades Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias. Compartir. No sé si se ve ya bien la presentación. Sí, perfecto. Primero que todo, agradecer la invitación, mencionarles también desde el punto de vista institucional, estamos aquí a través de CIPIX. Puntualmente a mí me toca, en conjunto con Felipe, coordinar el laboratorio Vista. También somos, como contaban anteriormente, parte de la red de pobreza energética y bueno, y mi filiación ahí en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y el Observatorio de Ciudades, por supuesto. Les agradezco muchísimo la invitación. Yo voy a intentar tomar la presentación de Carlos, que ve justamente muchas de las cosas, tenemos muchos en el fondo puntos en común. Obviamente que los conversamos previamente para poder en el fondo darle una continuidad y en ese sentido probablemente hay algunos puntos en que voy a relevar los temas que él contó, pero además también me voy a ir también un poco más por el lado de la pobreza energética particularmente que habló Felipe al principio, para después derivar en temas vinculados también con la movilidad y otras estadísticas territoriales complementarias también a lo que Carlos presentaba. Uno de los puntos realmente importantes es que en el fondo nos convoca, sigue siendo desde mi perspectiva también el tema del diagnóstico. Y como decía Carlos justamente al final de su presentación, si esta era una crisis en el fondo sanitaria o era algo más, la respuesta que uno puede ver como a simple vista que los factores que han ayudado también a esta expansión territorial del COVID están relacionados con problemas de la ciudad que en el fondo vienen de antes, en el fondo son problemas de los cuales nosotros estábamos preocupados antes, problemas que probablemente también tienen una relación con el tema del estallido social, problemas en el fondo que han venido preocupando tanto a los académicos y como a los planificadores, como a los urbanistas en el fondo, con respecto a la ciudad y particularmente en la ciudad metropolitana. Por eso voy a partir con Santiago, aunque después también vamos a ver otro ejemplo. Y cuando empezamos a mirar, por ejemplo, la evolución del mismo mapa que mostraba Carlos respecto a la entropía, es decir, a la segregación que tenemos en la ciudad de los diferentes grupos socioeconómicos, que aquí la entendemos como la probabilidad eventualmente de encontrarnos con alguien de otro grupo socioeconómico en nuestro territorio, nos encontramos que Santiago, con el pasar del tiempo, a la izquierda pueden ver un mapa del año 92 y a la derecha un mapa del año 2017, Santiago ha ido segregándose. Particularmente las clases altas, que siempre y todavía siguen siendo los grupos más segregados, se han ido integrando de a poco, pero el mayor problema probablemente tiene que ver con que la periferia, los grupos más vulnerables han ido segregándose progresivamente a partir de las mismas políticas de vivienda social y posteriormente en el fondo con un círculo vicioso en la disminución en el acceso a equipamientos y servicios que ha afectado en el fondo y ha transformado esto prácticamente en dos ciudades diferentes. Y como mostraba ya Carlos, cuando nosotros empezamos a ver los patrones espaciales de casi cualquier variable, empezamos a darnos cuenta que estos patrones espaciales en el fondo tienen una réplica casi calcada. Uno podría buscar ahí una correlación espacial entre estos factores en los temas que casi uno quiera tomar. O sea, la temperatura superficial terrestre, es decir, la temperatura del ambiente, la amplitud térmica, la diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, que en el fondo configuran el confort térmico, los precios de suelo, el desempleo, la temperatura interior de las viviendas, la distribución de la vegetación, la distribución de los grupos socioeconómicos, etc. Entonces, finalmente, si bien, por ejemplo, si comparamos a Santiago con Bogotá o con Ciudad de México, en el fondo nosotros nos encontramos que Santiago es una ciudad que es mucho más integrada,
cuando analizamos esto por sectores, es decir, cuando nos vamos a comparar el cono de altos ingresos con el resto de la ciudad, nos damos cuenta que es una ciudad mucho más segmentada territorialmente. Es decir, la segregación en promedio es más baja, pero la segregación focalizada o clusterizada es mucho más alta. Y eso ha configurado una ciudad que tiene excelentes equipamientos y servicios, y otra ciudad que tiene condiciones materiales mucho más precarias, y que en eso en el fondo ha derivado justamente en diferentes problemáticas, y particularmente en el tema de la pandemia ha sido un eje estructurante en la diseminación también de los contagios. Un punto en lo que me voy a centrar también tiene que ver con lo que mencionaba con anterioridad Carlos, pero vinculado en este caso puntualmente a todo el pericentro de Santiago. Ya la zona pericentral de Santiago, parte importante en el fondo, la operación Sitio, que son todas estas viviendas de 9x18 de autoconstrucción, que, que tienen una localización dentro de lo que en el fondo ahora cabe al área metropolitana de Santiago relativamente privilegiada, porque en el fondo están más cerca del centro que la periferia de viviendas sociales, tiene en el fondo unas condiciones de hacinamiento y de allegamiento particularmente importantes. El hacinamiento en el fondo entendido como la cantidad de personas por recinto habitable que puede en el fondo calificarse como crítico, versus también el allegamiento, que es cuando yo tengo más de un núcleo familiar dentro de esta misma vivienda, que también se configura como una situación compleja y que después también lo vamos a analizar a la luz de la movilidad. Y particularmente me quiero centrar en el tema de la pobreza energética vinculado a este tema, porque lo que nos encontramos es con que tenemos en estas zonas de Santiago, una vulnerabilidad alta, derivado no solo del tema socioeconómico, sino que también derivado en el fondo de las condiciones materiales de la vivienda, que obviamente están relacionadas, pero que repercuten de manera más fuerte que en otros espacios. Tenemos en el fondo zonas con muy baja materialidad, que derivan además también que durante el invierno, particularmente en el periodo que estamos viviendo ahora, tengan condiciones de confort climático mucho más compleja. Entonces, si vemos la temperatura interior en el invierno, particularmente esos son los datos de RENAMA, aquí a la izquierda, para el año 2017, vamos a ver que las temperaturas en estos sectores son bastante más bajas que el promedio, particularmente más bajas que el cono de altos ingresos, y nos vamos a encontrar que son zonas que además en el fondo también tienen problemáticas derivadas de alto hacinamiento y alto allegamiento. Pero no son los únicos factores. Hay otros factores en el fondo también importantes y dependientes de justamente la especificidad territorial de los territorios en el fondo en los que nosotros estamos trabajando. Nos tocó con Anaí, con Felipe, con Macarena Valdés también, trabajar justamente en un artículo que presentamos en CIPER, de difusión, digamos, en la situación de Valdivia, por ejemplo. Y ahí hay ciertos temas, como por ejemplo la clusterización o la concentración de adultos mayores, que en el mapa de la izquierda aparece justamente en los colores de color más fuerte, de color rojo, y también el consumo de leña, que como pueden ver tiene un patrón territorial que es bastante parecido. Hay particularmente las condiciones en el fondo consumo de leña. Yo no soy un especialista en este tema, pero en el fondo también son un detonante justamente de la vulnerabilidad, sobre todo en viviendas en el fondo que tienen esta condición de materialidad más compleja, en donde hay además hacinamiento, en donde también hay allegamiento y donde más en el fondo tenemos el factor de riesgo de poblaciones, digamos, de la tercera edad. Entonces también aquí es necesario en el fondo que nos hagamos cargo justamente de este tema desde el punto de vista también de la planificación. Y volviendo a Santiago, el último factor que me gustaría en el fondo relevar fuertemente es el tema de la movilidad. Ya hablábamos del cono de altos ingresos, que en el fondo tiene una situación privilegiada y que esto se viene repitiendo también en ciudades metropolitanas, es decir, encontramos patrones parecidos en el Gran Valparaíso,
encontramos otros patrones en el fondo también significativos en el Gran Concepción, y particularmente en el caso de Santiago, este cono se ha ido en el fondo configurando cada vez más hacia el oriente, expandiéndose, pero además también reúne de cierta forma las oportunidades de trabajo. Cuando vimos el mapa de la población flotante en el fondo que presenta Carlos, podíamos ver que hay una concentración importante en Santiago, pero con una especie de cuña que va hacia el sector oriente, que aquí está representada por esos puntos azules, y que en el fondo ha ido desplazando este centro de atracción de viajes, en este caso por trabajo, por localización de oficina, por localización de colegio, por localización de comercio, desde Santiago pasando por Providencia, yendo hacia la zona de Sanhattan, para pasar posteriormente a Las Condes y estar llegando prácticamente ahora a la dehesa, a Lo Barnechea. Es decir, cada vez más al oriente. Y eso configura una situación súper compleja porque la mayor parte de la población de Santiago vive en las periferias. Y esa población en el fondo tiene que ir a trabajar a estos lugares y por lo tanto tiene que desplazarse cada vez más horas. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el COVID. Bueno, el tema tiene que ver porque finalmente cuando nosotros analizamos la movilidad desde el punto de vista de los grupos socioocupacionales, es decir, de los tipos de trabajo, nos encontramos que los profesionales científicos e intelectuales, como somos los que estamos exponiendo en este, digamos, seminario, tenemos la suerte, somos unos privilegiados de justamente estar concentrados en el cono y tener la oportunidad justamente de teletrabajar, ¿ya? Lo mismo pasa cuando analizamos en el fondo dónde se concentran los directores y los gerentes de empresas. En el fondo tienen el mismo patrón territorial que hemos visto constantemente vinculado a este cono de altos ingresos. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los operadores de instalaciones y maquinaria ensambladora, es decir, los trabajadores de la industria? ¿Dónde están? Y están justamente en el espejo, en la otra ciudad, en la periferia. Son los que más tienen que moverse, son los que menos tienen ingresos, pero además la característica socioocupacional los define en el contexto de la pandemia como también las personas que no pueden teletrabajar, que necesitan moverse. Y aquí viene un punto súper importante, porque cuando en el fondo se hace desde el gobierno, por ejemplo, la focalización del tema de las cajas para en el fondo ayudar a las personas con la alimentación, se prioriza a nivel de comuna. Y se deja de ver, por ejemplo, esta información, no entendiendo justamente que esto es los lugares en donde nosotros tenemos que focalizarnos, porque estas son las personas que si en el fondo no salen de su casa, no tienen ingresos y en el fondo se deriva, digamos, en toda una problemática desde el punto de vista de la subsistencia. Más allá de la cuarentena total finalmente en algunos casos es necesaria, pero la focalización de la ayuda debería ir tendiente justamente a este tipo de información. Lo mismo pasa también con las ocupaciones elementales, que son todas aquellas en el fondo no formales necesariamente, y que se distribuyen también en el espacio como en este mismo patrón territorial que veíamos con anterioridad. Para finalizar la presentación, hemos visto un montón de mapas, hemos visto en el fondo ciertos patrones, y eso da cuenta de que los indicadores justamente para tomar decisiones en temas de políticas públicas referentes a la ciudad, pero también vinculadas, digamos, al COVID, están justamente en el fondo presentes. No es en el fondo, existen hace tiempo, los tenemos disponibles, pero hay que tomarlos en el fondo no probablemente como a partir de una variable específica o de dos variables. Esto es un análisis que es multicriterio, que es súper complejo y que está vinculado con la movilidad, no solo de la perspectiva del espacio, sino del tiempo también, como mencionaba Carlos en la presentación anteriormente. Este desfase de tiempo y este desfase espacial es súper importante al momento de tomar decisiones con respecto a cómo enfrentar la pandemia. Tenemos que en el fondo pensar en temas vinculados a la integración social. Es altamente relevante. Una ciudad más integrada en el fondo también son ciudades en el fondo que probablemente serían menos difusoras de temas de contagio. La policentralidad, que es un tema fundamental.
si nosotros en el fondo tenemos una ciudad que no depende de un centro específico, en donde todos los viajes están concentrados, podemos tener territorios que están autocontenidos, es decir, disminuir de forma importante los viajes en caso justamente de pandemia, y no solamente desde la perspectiva del trabajo, sino que desde la perspectiva también del abastecimiento, es decir, de dónde yo voy a buscar alimentos, y particularmente aquí hay todo un universo de temas súper importantes vinculados a los almacenes de barrio y las ferias libres, que en el fondo tienen que considerarse también desde la perspectiva de, en el fondo, ayudar a hacer llegar ayuda en vez de las cajas, por ejemplo. Eh, eh, También la situación de los grupos socioocupacionales que veíamos recién, y para terminar, también hacernos cargo del tema de la pobreza energética. Una solución, por ejemplo, en el caso de lo que veíamos de los sitios 9x18, puede ser el DS32 a partir de la microdensificación en sitio, promoviendo la radicación, es decir, lo contrario a lo que mostraba Carlos, que pasó en los años 80 con estas erradicaciones, sino que en el fondo promover que estas familias que hoy día están allegadas o hacinadas en estos territorios, en el fondo puedan densificar y tener mejores condiciones materiales, pero también tener mejores condiciones desde el punto de vista del espacio en sus mismas redes, en sus mismos territorios. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora le damos la palabra a la profesora Ney Urquiza, Red de Pobreza Energética y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Felipe. Bueno, debo decir que fueron tremendamente interesantes las dos presentaciones previas. Creo que nos muestra, además, muy gráficamente, ¿no?, cuál es la importancia que tiene la distribución espacial de nuestra desigualdad. Y aquí quiero hacer énfasis en algunos elementos. Lo primero es dejar sobre la mesa algo que también nos compete a nosotros, ¿no? Como, ¿cómo es posible que tengamos toda esta información? Yo sé que mucha de esta información se está produciendo ahora, pero gran parte de esto ya lo sabíamos antes. Que nuestra ciudad era así de segregada, que teníamos los patrones de movilidad, la dificultad para abastecerse de ciertos sectores de la población, la calidad de las viviendas, etc. Y cómo esa información que teníamos hacía evidente pensar que la pandemia se iba a comportar de una manera como similar a la que se está comportando, con este impacto tan tremendo en los sectores más populares de la ciudad. Y a pesar de eso, a pesar de toda esa información existente, no se toman las decisiones adecuadas. Y no solamente la información existente, porque si tuviésemos los asesores adecuados en las tomas de decisiones podrían haber puesto la información sobre la mesa, sino que además se construyeron modelos específicamente donde se proyectaban el comportamiento de la pandemia con curvas muy similares a lo que sucedió, y así todo no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Creo que esto no es menor, porque no solamente nos tenemos que preocupar de cómo producimos la información, sino que también de cómo hacemos que esa información efectivamente sea considerada en la toma de decisiones. Y ahí tenemos un tremendo trabajo desde los diferentes frentes. Obviamente no es algo que podemos resolver solo desde la academia, pero sin duda es una cuestión que nos tenemos que plantear, porque no es posible que se sigan tomando decisiones tomando esos niveles de riesgo para la población, ¿no? Lo otro que quería destacar es cómo la desigualdad urbana, por decirlo como de una forma más genérica, ¿no?, esta desigualdad urbana que se expresa muy bien en los mapas que nos acaban de presentar, además de ser brutal y evidente cómo se relacionan cada uno de los ámbitos que evaluamos, nos da cuenta de dos grandes elementos que están vinculados con la pandemia. Por un lado, la propagación de la pandemia, o sea, cómo en el fondo los niveles de contagio son muchísimo más altos en ciertos sectores de la ciudad, por las condiciones que ya se comentaron. Pero además de eso, y algo que es todavía poco visible, porque estamos todavía muy metidos en el problema, pero que tendremos que, seguramente nos va a dar para mucho tiempo de trabajo posterior, tiene que ver con las consecuencias.
las consecuencias que tiene la pandemia. Y aquí quiero poner el ojo un poco destacando lo que hablamos de pobreza energética, ¿no? O sea, no solamente los hogares con dificultades de acceso a calefacción, con problemas de ventilación, con problemas de aislamiento térmico, que además que sufren hacinamiento, que están en ciertos sectores donde hay más tasas de contagio, etcétera, hacen que la gente que está en esas viviendas esté más expuesta a contagiarse, sino que además de eso está el tema de que cuando visualizamos cuáles son las estrategias para enfrentar y controlar la pandemia, la principal estrategia que se ha instalado ha sido el tema del hacinamiento, donde se pone el hogar en el centro de la respuesta frente a la pandemia. Y eso implica que este confinamiento es completamente distinto en esas dos ciudades que ustedes mostraron. No tiene nada que ver pasar 100 días encerrados en 30 metros cuadrados, con un montón de gente con dificultades de acceso a servicios, etcétera, que pasar ese mismo tiempo de confinamiento con muchos metros cuadrados, patio, servicios energéticos de todo tipo, electrodomésticos. O sea, hoy día, no solamente quienes tienen el privilegio, quienes tenemos el privilegio de teletrabajar, tenemos además el privilegio de tener las condiciones para teletrabajar, sino que además las personas que se ven obligadas a quedarse en el hogar y que ya sea teletrabajando o no, pero que tienen que además preocuparse de la educación de sus hijos, por ejemplo, y de tener y de cumplir con los diferentes roles que nos vemos obligados a cumplir dentro de los hogares, ¿no? Finalmente esto es completamente distinto cuando estamos mirando un sector de la población que el otro. Y aquí hay un elemento que es muy relevante, que también está poco puesto sobre la mesa aún, que tiene que ver con la dimensión de género. Es evidente que la pobreza energética, en general la crisis que estamos viviendo hoy día es una crisis que está muy vinculada a los cuidados, ¿no? A una mayor exigencia de cuidados, no solamente de cuidados de las personas que se enferman, sino que también de los cuidados y las tareas del hogar que se ven más presionadas, porque hay una mayor demanda de eso, estamos pasando todo el tiempo dentro de los hogares, de la crianza de los niños, de la educación de los niños, del cuidado de las personas mayores, etcétera, que cae principalmente en los hombros de las mujeres, que muchas veces al mismo tiempo tienen que trabajar o preocuparse, en el caso de las familias con mejores condiciones socioeconómicas, es trabajar, y en los otros casos es preocuparse de lograr abastecer de lo mínimo a la familia para poder alimentarla, ¿no? Y ahí hay una presión que es brutal en los hombros de las mujeres, que yo creo que va a marcar mucho lo que viene después, ¿no? en los próximos años, porque además la crisis económica y la salida de ciertos puestos laborales también tiene un rostro muy femenino, ¿no? Son las mujeres las que quedan desempleadas de ciertos servicios, etc. Entonces, cuando hablamos del problema de la desigualdad urbana y la pobreza energética relacionada con la pandemia, estamos hablando de estos dos frentes, ¿no? De cómo, por un lado, la propagación de la pandemia está relacionada con las condiciones de la ciudad, las condiciones de las viviendas, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de confort térmico, etc. Y además de eso, las respuestas a la pandemia, que nos vemos obligados a vernos confinados, pone mayor presión sobre los servicios energéticos, y desde ese punto de vista, al tener mayor presión sobre los servicios energéticos, eso se desenvuelve como, por un lado, en la imposibilidad de poder pagarlo, y hay toda una discusión sobre si es que se aseguraba no que podían cortar los servicios energéticos, que hay toda una discusión política ahí de lo que ha pasado en los últimos días, pero además de eso, hay un aumento en el gasto de quienes pueden pagarlo y que lo siguen pagando, pero tienen un gasto mucho más alto de energía, no solamente por el uso de electrodomésticos, de temas para estudiar, para trabajar, etcétera, sino que también por el invierno, la calefacción, hay una presión mucho mayor del gasto energético. Y además de eso, como los hogares no pueden cubrir adecuadamente sus servicios, pasan dos cosas, ¿no? O directamente no los cubren, y eso implica que pasan frío,
o que no pueden acceder a las plataformas que requieren para poder estudiar o lo que sea, o los cubren de una manera que termina perjudicando su salud desde otro punto de vista, ¿no? Con equipos, tecnologías que generan mucha contaminación intradomiciliaria, y eso también tiene consecuencias para la salud, etc. Ahí yo por ahí vi que por suerte entró Macarena Valdés ¿cómo se llama?, al seminario, y sería muy bueno que ella también después comentara, ¿no? Porque Macarena se ha dedicado a estudiar este tema de la relación entre contaminación y la propagación del COVID y las consecuencias del COVID, ¿no? Y donde ya al menos podemos saber que donde hay contaminación en las ciudades o en los sectores de las ciudades donde hay contaminación, la población se ve, es mucho más vulnerable frente a la pandemia. No sabemos todavía muy bien cuáles son las razones de eso, está en discusión si se mantiene en el aire o lo que sea, pero sí al menos por las condiciones previas, todos los factores de riesgo que están relacionados con vivir en sectores contaminados, y eso cómo se vincula con las consecuencias, con la posibilidad de enfermarse y cómo se desenvuelve la enfermedad, ¿no? Entonces, considerando esos dos ámbitos, me parece que estamos obligados a pensar cómo la ciudad y la configuración de la vivienda cumplen un rol central en los desafíos que tenemos hoy día y que tenemos para los próximos años. Y ahí no quiero dejar de pensar que cuando hablamos desde el punto de vista social, ¿no?, hay una configuración bien particular que tiene que ver con que el hogar es el lugar de protección de las personas, ¿ya? Se supone que en el hogar es donde se resuelve las necesidades más básicas de las personas, y es donde supuestamente se protege las personas frente a múltiples amenazas. Y eso ha sido siempre así, ¿no? De hecho, el hogar viene de fuego, de hogueras, ¿no? De los inicios de los tiempos, cuando a través del fuego se lograba controlar temperatura, cocer alimentos, etc. Entonces ahí la relevancia que tiene el hogar desde este punto de vista nos obliga a pensarlo de otra manera, y a pensar el derecho a la vivienda digna de una manera distinta. Donde debiésemos ser capaces de asegurar ciertas condiciones con algún mínimo de equivalencia de nuestra población para poder enfrentar las condiciones de vida que vienen para adelante, ¿no? Y además de eso, por un lado está el hogar como ese lugar de protección que tenemos que repensar, y en el cual debiéramos invertir muchísimo más en una transformación sustantiva, y por otro lado está la ciudad, ¿ya? Y la ciudad tiene otra dimensión de lo social que es muy interesante, que tiene que ver con la codependencia. En la ciudad es cómo nos organizamos colectivamente para cubrir nuestras necesidades. Y esa distribución, esa generación de dependencia mutua y cómo se distribuye espacialmente pasa a ser fundamental para cómo viven las personas en la ciudad, cuánto tiempo tienen que trasladarse, a qué tipo de servicios pueden acceder, qué sector de la población depende de qué sector de la población para poder acceder a cierto tipo de fuentes laborales. Y lo que creo que desde el punto de vista de la pandemia, que me gusta decir como que es como un líquido de contraste, ¿no?, que deja en evidencia nuestros problemas más profundos. Por ejemplo, el tema del servicio doméstico. O sea, cómo el servicio doméstico, que tiene que ver con esta incapacidad de ciertos hogares de cubrir autónomamente sus propios requerimientos en el hogar, y mantienen una relación de dependencia, o sea, y hay una población que tiene una relación de dependencia con esos hogares de mejor situación socioeconómica en el servicio doméstico, y que fueron evidentemente un vector importante de transmisión del virus, porque no existieron las precauciones adecuadas para además controlar esa circulación, ¿no? Y ahí no es tampoco un asunto de satanizar, sino que también tiene que ver con la cantidad de horas que se trabaja, cómo se distribuyen los roles entre hombres y mujeres, etc. La configuración de las ciudades, hay una serie de problemas que están detrás que también hacen que el servicio doméstico todavía esté instalado,
pero además, obviamente, cuestiones culturales, de clase, etc. Entonces ahí hay una cosa de la configuración de la ciudad y la configuración de la dependencia, que creo que es tremendamente interesante lo que planteaba Ricardo, ¿no? De ver cuáles son los patrones de movimiento de las diferentes profesiones, ¿no? Y de los diferentes tipos de trabajo, para ver cómo existe una dependencia dentro de la ciudad de ciertos sectores de la ciudad, y al mismo tiempo visualizar lo injusto que es esa dependencia, porque quienes pagan las consecuencias de esa distribución espacial, obviamente no son los grupos de población más acomodados, ¿no? Sino que es la población más vulnerable. Entonces, bueno, con esto quiero decir, para no extenderme demasiado y que podamos tener tiempo para discutir, que estos dos elementos, ¿no? Que son claves para entender cómo nos estamos enfrentando a este problema, cómo nos afecta, pero al mismo tiempo visualizar las oportunidades que se generan para poder reaccionar y transformar. O sea, como planteaba bien Carlos, ¿no? Las ciudades y las viviendas han ido cambiando a lo largo de la historia después de las grandes pandemias, ¿no? Y sin duda tiene que pasar lo mismo esta vez. Y tenemos que ser capaces de transformar nuestras ciudades para que sean mucho más integrales, estén más pensadas para la circulación de acuerdo a las condiciones del siglo XXI, ¿no? No te podemos olvidar que estamos en un contexto de cambio climático donde tenemos que llegar a la carbono neutralidad, además. Pero al mismo tiempo necesitamos invertir muchísimo más en nuestras viviendas. O sea, las viviendas tienen que tener otros estándares para que efectivamente logren ser la protección de las personas, ¿no? Y logren cumplir con esos mínimos para que efectivamente las personas se puedan desarrollar dignamente. Sin duda todo esto está detrás de lo que estamos viviendo en nuestro país desde lo que llamamos el estallido social, ¿no? Y que quedó tan en evidencia las desigualdades más profundas, y que con la pandemia solamente se están exacerbando, ¿no? Y se están mostrando de una manera muy clara. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer ahora es ser capaces de enfrentarlo, de enfrentar las cuestiones más estructurales, y también podría ser una oportunidad porque sin duda estamos obligados a invertir en una reactivación que podría enfocarse en una transformación de las ciudades, un mejoramiento a gran escala de la calidad de las viviendas, para poder reducir el consumo de energía, etc. Hay elementos para poder avanzar en una reactivación sustentable, y es el momento que tenemos, y ahora es el momento para discutirlo, ¿no? Y esperemos que logremos que no nos pase con la desigualdad de las ciudades y las proyecciones que existían para la pandemia, que estaban ahí y no fueron tomadas en cuenta. Esperemos que en este caso seamos capaces de lograr que efectivamente las decisiones que se tomen en temas de reactivación económica consideren estas cuestiones estructurales que tenemos que transformar. Eso, Felipe. Bueno, muchas gracias, Anaí. Quiero invitar ahora a Ricardo y a Carlos que también prendan sus videos, ¿ya? Eso es como el equivalente a decir, pasen adelante, ¿no es cierto? Claro, pasen adelante para conversar, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha hablado acá, que eran estos cruces. Bueno, vamos a ir ahora, ¿no es cierto?, conversando. Voy a ir también intercalándolo con algunas preguntas que ya nos han ido llegando, que están súper interesantes además. Y quiero partir quizás desde un orden más escalar, ¿ya? Desde primero el territorio. Macarena Valdés nos escribe aquí en el chat desde su expertise, ¿no es cierto?, de la epidemiología y salud pública, que efectivamente sí existen patrones espaciales, también asociados a los contagios bacterianos de enfermedades respiratorias y también hongos, desde aspectos como la contaminación del aire, ¿ya? Y en particular el material particulado, ¿ya? Y uno podría decir también el material particulado fino, que es particularmente complejo en estas circunstancias, que también había toda una discusión, como decían ahí, vinculada al COVID-19. Por otro lado, esto ya no habla de una dimensión territorial. Y por otro lado, Carlos también nos mostró el tema del análisis genómico del virus, y en la manera como, ¿no es cierto?, el virus llega a un territorio, a una ciudad, y empieza a mutar.
Y esto ya le genera como una apropiación territorial. Es un virus quizá distinto para cada ciudad. Y por otro lado, o sea, un virus que llega, ¿no es cierto?, se asienta y que empieza a moverse, ¿ya? Quiero retomar también algo que mencionaron ustedes con respecto a este tema de la movilidad. Por ejemplo, Ricardo también nos hablaba de este centro como expandido, ¿no es cierto?, tomando el caso de la ciudad de Santiago, nos decía que va desde el centro histórico tradicional, que pasaba por Providencia, Sanhattan y se prolongaba, ¿no es cierto?, a Las Condes, hasta la ESA quizás. Nosotros, bueno, un artículo una vez que escribimos aquí con Carlos y también Ricardo, situamos, por ejemplo, Sanhattan como un centro particularmente neurálgico dentro de esto, y también me llamó la atención, a raíz de esto mismo, lo que mencionó Carlos con respecto a uno de sus modelos, donde habló desde los viajes hacia Providencia, y ahí uno podría poner también el foco en Sanhattan, ¿no es cierto?, hacia Providencia, que era particularmente relevante, o quizá era la única comuna, ¿no es cierto?, que tenía que ver con movilidad asociado a la, creo que eran velocidad de contagio. Entonces, primera como más que pregunta, reflexión que podemos hacer. Y con todos estos nuevos antecedentes, que hay antecedentes inéditos también puestos sobre la mesa, ¿qué podríamos reflexionar sobre este concepto, territorio, contaminación, movilidad, cómo este virus se mueve, se asienta, muta, y qué reflexión podemos hacer de eso a nivel de ciudad? Buena pregunta, amigo mío. Buena pregunta. Primero porque hay condiciones como que de los sistemas sobre los sistemas, y claramente constructores, arquitectos y algunas profesiones vinculadas con el medio edificado, disciplinarmente nunca hemos visto a las bacterias ni los virus como parte de nuestras ecuaciones y nuestros desarrollos. Entonces hay un desafío disciplinario importante como poder entender cómo funcionan y cómo podemos ir viendo qué pasa con ellas. Desde ya yo creo que necesitamos tener unos espacios interdisciplinares asociados particularmente con los microbiólogos y los epidemiólogos, sobre todo colgando buenas las preguntas que estaban puestas en el chat, que es decir, claro, esto es parte del calentamiento global o del cambio climático, y por lo tanto va a ser la primera de muchas, o es un accidente particular producto de una zoonosis en China. No lo sé. No, soy constructor, construyo casas y analizo espacios matemáticamente, digamos, no tengo la expertise para responder esa pregunta, pero claramente hay un tema donde vamos a tener que empezar a mirar las cosas desde otra lógica, y el proyecto técnico de la vivienda lo va a tener que empezar a incorporar. Y eso cruza cosas que ya habíamos discutido con Anaí, con Felipe, con Ricardo, a la luz del proyecto Fondesit de Felipe sobre pobreza energética, sobre esta relevación del proyecto técnico, pero con una perspectiva un poco más holística. Eso. No sé, Ricardo o Anaí, si quieren. Yo puedo complementar un poco lo que dice Carlos sobre la pregunta esta del cambio global, o sea, del cambio climático. Es muy difícil hacer atribuciones directas en estos problemas complejos, o sea, como decir esto es producto de. En general, en sistemas tan complejos como la Tierra, no podemos hacer eso de forma tan directa. Sin embargo, sabemos que el impacto que ha tenido el ser humano en el planeta, tanto por el aumento de la temperatura, la reducción de la biodiversidad, los cambios de uso de suelo, nos ha expuesto y nos está exponiendo cada vez más a otro tipo de enfermedades, ¿ya? Porque no solamente porque tenemos contacto con otras especies, con otros ambientes, sino que también porque al cambiar el patrón de precipitaciones y el patrón de temperatura, hace que ciertas enfermedades que están ubicadas en ciertos sectores se cambien de lugar, en el fondo. O sea, hay todo un ámbito ahí que tenemos que ir avanzando en la comprensión
y generando más información para poder entender cómo posiblemente nos vamos a exponer más a este tipo de cuestiones. Y a eso hay que sumarle la densidad de la población. El planeta nunca tuvo tanta gente, ni tan conectada entre sí. O sea, en pocos días la pandemia se distribuyó por todo el mundo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la hiperconectividad que tenemos, etc. Entonces, ¿vamos a sufrir más pandemia? Por supuesto que lo más probable es que sí. Y de hecho, y aquí voy a volver a lo que decía antes, ¿no? Como tengo un poco esa obsesión de que cómo es posible que se genere tanto conocimiento que después sea sistemáticamente ignorado. O sea, las advertencias de una pandemia eran algo que estaba sobre la mesa hace mucho rato y que se había tratado incluso de levantar desde algunas perspectivas con fuerza y sin embargo no se tomaron las decisiones adecuadas. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío. Y lo otro que me gustaría responder brevemente tiene que ver con lo de los adultos mayores, que también por ahí aparecía en las preguntas. De cómo en el fondo las personas mayores tienen un comportamiento o se ven afectados de una manera distinta frente a lo que estamos viviendo, y ahí yo creo que el hecho de que de estos fenómenos se estén dando al mismo tiempo de un envejecimiento de la población, donde tampoco nunca habíamos tenido tantas personas mayores, también nos hace preguntarnos y nos obliga a pensar en diseños urbanos que nos permitan dar una condición de vida digna para las personas mayores en sus diferentes etapas de la vida, ¿no? Y una integración de una manera distinta a los distintos servicios urbanos, ¿no? Y hoy día estamos viviendo, obviamente, un serio problema de aislamiento, y de aislamiento que no es solamente físico, sino que también un aislamiento social. Entonces hay todo un desafío de cómo configuramos la ciudad para los desafíos que estamos viviendo, y ahí me tomo un poco lo que decía Carlos, de que es fundamental que seamos capaces de construir aproximaciones más integrales, ¿no? Porque necesitamos trabajar en conjunto, los expertos, los biólogos, los epidemiólogos, los arquitectos, los constructores, los antropólogos, los sociólogos, los geógrafos. O sea, necesitamos trabajar en conjunto para poder entender mejor estos fenómenos y de esa manera encontrar respuestas que nos permitan mirar al mismo tiempo el cambio climático, la reducción de la biodiversidad, el envejecimiento de la población, etcétera, porque son puros problemas que están en alguna medida entrecruzados entre sí y en el fondo, en alguna medida, uno podría decir como contrastados en su gran magnitud con los problemas de desigualdad, ¿no? Porque finalmente todos estos elementos lo que hacen la sinergia es profundizar las desigualdades ya existentes. Sí. Ricardo, ¿quiere comentar algo? Si quieres pasamos a otro... Ya, pasamos a otro comentario. A ver, dijimos que partimos hablando de territorio, ¿ya? Anaí también nos hablaba del hogar como cierto centro de la pandemia, y me gustaría también que habláramos un poco de la arquitectura. Anaí también nos hacía esta pregunta súper interesante cuando nos decía, por ejemplo, ¿cómo sabiendo esta información no se tomaron las decisiones adecuadas frente a la pandemia? Que uno podría decir, claro, pero también las decisiones adecuadas frente a la ciudad, ¿ya? El concepto de desigualdad urbana, lo que estaba pasando todo frente a nuestros ojos con respecto al hacinamiento. A ver, este tema no es nuevo, o sea, aquí lo vimos muy bien graficado, ¿no es cierto?, aquí en los análisis que nos mostraron los chicos. Pero uno puede referirse a los primeros artículos, por ejemplo, referido a Santiago particularmente, de Francisco Sabatini y Trevelli, que a principios del año 80 ya decían que la Política Nacional de Desarrollo Urbano 79 iba por mal camino y que iba a generar desigualdad urbana y segregación urbana, ¿ya? O sea, desde esa época, que ya, y lo demostraron con evidencia. O sea, a poco andar de esta nueva política urbana, ya había evidencia de que esto iba a generar segregación urbana, ¿ya? Y estamos en el 2020 y también, frente a esta misma pregunta, podemos cuestionar con respecto a qué hemos hecho desde la ciudad y también de la vivienda, ¿ya? Y con respecto a eso, bueno, hay dos preguntas súper interesantes de parte de Francisco
Vergara y Javiera Chacón, Francisco arquitecto, Javiera no sé, pero su pregunta también es muy arquitectónica, y que le ponen quizá un poco este comentario que tiene que ver desde el año 79 adelante, porque aquí ellos también nos citan nos dan como una referencia histórica, y nos hablan acerca de cómo también el urbanismo, la arquitectura respondió frente a las crisis sanitarias, ¿ya? Javiera nos habla también de los periodos históricos, como las distintas como mejoras higiénicas, por ejemplo, surgieron a partir de estos procesos de infección, y esto también tiene una respuesta arquitectónica. Y Francisco incluso hace una referencia bien interesante que nos dice que a partir de la gripe española, esto influenció como en buena medida también el desarrollo de la arquitectura moderna, ¿no es cierto? Y esta expresión de grandes superficies vidriadas, mucha iluminación natural, acceso solar, que eso se ve en gran parte incluso de la vivienda en Chile hasta los años 70 quizás, que tenían que tener un buen soleamiento, y también se vincula con un concepto acuñado ya desde bastante tiempo atrás que tenía que ver con el higienismo. Entonces, pregunta así para todos acá, ¿qué podemos esperar, ¿no es cierto?, para nuestras viviendas a la luz de esto? ¿Ya? Retomando lo que decían ellos, o sea, hasta ahora teníamos evidencia de que esto no iba a generar problemas, y ahora nos dimos cuenta lo que podía impactar, ¿no es cierto?, temas como el hacinamiento, el allegamiento, que también fue algo que nos habló Ricardo. Entonces, incluso para citar textualmente, pregunta Francisco, ¿qué cambios materiales podemos esperar ahora, post pandemia, para nuestras ciudades? O quizás no esperar, quizás qué deberíamos hacer. ¿Ya? Aquí que nos reunimos también gente vinculada a los ámbitos, ¿no es cierto?, de la construcción o del ambiente construido. Dale, Dale, Richard, Ricardo, dale. iba a decir algo. No, yo creo que puedo contestar más desde la perspectiva, no soy ni constructor ni arquitecto, entonces puedo No contestar importa, así que más desde la justamente... perspectiva probablemente Ujú. del espacio, y un poco me gustaría colgarme de las referencias iniciales, de esto del diagnóstico urbano, que yo creo que es lo que trabajamos mucho en el fondo y que venimos destacando a partir por ejemplo, el trabajo de Sabatini en adelante, el tema de la segregación y todo. Efectivamente, yo creo que desde el punto de vista a lo mejor más de la configuración urbana, el democratizar la ciudad desde la perspectiva de la movilidad, de la policentralidad, es un tema que en el fondo está pendiente. Y eso va de la mano con temas vinculados a la integración social, pero en serio, y vinculados también en el fondo con eh, ir descentralizando no solamente las oportunidades de trabajo, sino que también los equipamientos y los servicios. Hoy día nos encontramos con que hay muchas zonas que son consideradas como zonas rojas, y que en el fondo han vivido procesos de estigmatización eh, eh, que han sido reforzados por medio de diferentes mecanismos eh, eh, que están más vinculados probablemente a la comunicación que a la realidad, y que finalmente se encuentran desconectadas, y hay una necesidad de que en el fondo rompamos ese ciclo. Eh, Como decían ahí, hay mucho de desafío referente a si nosotros teníamos este diagnóstico hace tanto tiempo, en el fondo, por qué han pasado las cosas que han pasado. Es decir, probablemente tenemos que cuestionarnos cómo la información científica en estos ámbitos tenemos que hacerlas llegar a otro público y extenderlas o ayudar, digamos, a darles una bajada un poco más legible, eh, y que se deben traducir, obviamente, en propuestas concretas para la ciudad, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista del hacinamiento, del allegamiento. Particularmente, bajando a la pregunta específica que hacía Felipe, probablemente uno de los temas importantes a los que yo hacía referencia, que ahí que tiene que ver, está vinculado también con el fondo de Felipe, eh, tiene que ver con muchas parte importante de la población del pericentro de Santiago que hoy en día en el fondo se encuentra con esta situación de allegamiento, pero que es vinculada también a una situación de autoconstrucción. Es decir, tenemos calidades, no tenemos ningún estándar desde el punto de vista
constructivo y sin ser un especialista en el tema, en el fondo, al mirar los datos de temperatura, en el fondo nos encontramos que los modelos de regresión que hemos ya corrido esperan que para esos sitios, en el fondo, la temperatura sea más alta de lo que en realidad es decir, está tirando temperaturas mucho más bajas de lo que uno esperaría, y eso da cuenta en el fondo de que, en cierta forma, las envolventes de estas construcciones prácticamente son inexistentes. Entonces, todos esos mecanismos, en el fondo, van reforzando justamente este tema vinculado a la pandemia, particularmente en esta fecha. Y ahí hay un tema que en el fondo hay que abordar y que probablemente se puede abordar con distintos mecanismos. Yo hacía referencia al DS32, que probablemente tiene un alcance que es micro en su aplicación, digamos, como subsidio habitacional, eh, pero que probablemente en el fondo en este contexto sea una buena oportunidad pensando en que se pueden hacer mejoras constructivas importantes, se puede promover el tema de la radicación, es decir, en el fondo ayudar a que el allegamiento tenga una componente diferente, es decir, que en el fondo se deje de tener estos núcleos allegados, pero aprovechando en el fondo el patrimonio que ya existe de esas casas propias, y así un montón de otros temas en el fondo vinculados justamente a la vivienda hoy en día. Ahí yo doy el pase seguramente a Carlos, que es mucho más experto en el tema, pero me parece que son algunos temas como relevantes en esta materia. Sí, bueno, siguiendo la lógica de lo que estaba planteando Ricardo y volviendo al gran al gran trabajo de nuestro amigo Pancho Sabatini en este inicio de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 79, claramente hay una demostración empírica de que los problemas que estamos viviendo en nuestra ciudad, en términos de segregación, en términos de calidad técnica de la vivienda, tienen un componente asociado a la desregulación técnica que se hizo en ese momento. Y lo digo con bastante vehemencia, porque independiente de que los problemas técnicos y los problemas de hacinamiento son propios de cualquier economía en expansión, claramente acá se han agudizado. En ese sentido, tenemos un texto que publicamos el año pasado con Felipe y Ricardo, donde analizábamos qué iba pasando, por ejemplo, con los precios de suelo contra los costos de construcción y asociados especialmente a cómo esto iba funcionando. Y la verdad es que la conclusión primordial es que en términos económicos el proyecto técnico pasa a ser el hermano menor, pasa a ser un valor residual respecto al precio del suelo. ¿Ya? Y si incorporamos el proceso actual de desarrollo de las ciudades, claramente nuestro proyecto técnico, nuestro proyecto de construcción, es un proyecto que no cumple ciertos estándares que aseguran cosas que venían vistos desde distintos elementos, asociados principalmente a el diseño arquitectónico, el asolamiento, las características de sus envolventes, las características de sus entornos inmediatos, etcétera. Entonces ahí hay un proceso interesante de mirar y analizar respecto a cómo este elemento nos permite, o este evento nos permite repensar cómo vamos a ahondar lo que viene hacia adelante, considerando varias cosas. La ciudad de los peatones, la ciudad de los servicios, la ciudad de los adultos mayores. Es importantísimo ese punto en cuestión. Por cosas de la universidad, nosotros hemos trabajado un montón en ámbitos territoriales, y es increíble la cantidad de adultos mayores que van o que acceden, por ejemplo, a zonas como La Vega, jueves, viernes, de 8:30 a 1 de la tarde. Y la verdad es que el mismo pavimento para llegar a La Vega se transforma en una carrera de obstáculos para una persona con movilidad reducida y mayor de 70 años. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en San Bernardo, producto de que la gente no va a La Vega, va a la feria. Ahora, en ambos casos, en ninguno de los dos casos, hemos pensado cómo la gente va viviendo este espacio.
Y yo creo que ahí viene como un repensar de este proceso de entender cómo esta ciudad se va a configurar, cómo esta ciudad va a tener que ser menos dependiente del transporte privado, ¿cachai? Pero también con un ojo en el transporte público, producto de los vectores, etcétera, que se han dado. Hay una pregunta que me gustó muchísimo y que me gustaría como hilarla con este punto que tiene que ver con el hecho de que el contagio del coronavirus es urbano. Yo diría que más que urbano, tiene que ver con las aglomeraciones de personas. Los seres humanos somos los vectores, ¿ya? Y ahí hay una relación respecto a qué ocurre en los espacios contaminados, qué ocurre en los espacios donde hay PM2,5. Ayer estábamos leyendo un paper con Felipe respecto a eso. Y cómo se transforma en un problema urbano, claramente, pero es producto de una colección de condiciones asociadas, que no necesariamente son sanas. Y ese es el punto de la sustentabilidad de nuestra ciudad propiamente tal. Bueno, Anaí. A ver, varias cosas como de reacción a lo que ustedes están diciendo, porque la verdad, gran parte de mi respuesta serían un poco en la línea de lo que plantearon, ¿no? Evidentemente la diversidad de las ciudades, la policentralidad aparece como algo fundamental, considerando criterios, estándares mínimos de integración social real, ¿no? Que esté orientada al equipamiento, servicios que sean mucho más democráticos, ¿no? Ciudades más democráticas. Y ahí yo diría, hay dos cosas que no podemos dejar de considerar. Uno es que la sociedad contemporánea es urbana, principalmente. O sea, la mayor cantidad de la población, y eso va creciendo en el tiempo y todas las proyecciones muestran eso. Entonces, tenemos que ser capaces de pensar la ciudad de una manera distinta. Y pensar las ciudades que permitan altos niveles de densidad sin hacinamiento, donde permitan acceso a los servicios sin tener que estar sufriendo condiciones de aglomeración de gente, etc. Una de las cuestiones que más me preocupa a mí es el retroceso que esto va a significar también con el tema del transporte público, ¿no? Nosotros teníamos dificultades para instalar la relevancia del transporte público. Y nuestra ciudad sufre gran parte, en Santiago sufre mucho por eso, ¿no? Por el atochamiento por el transporte privado, la mala calidad del transporte público y todos los círculos viciosos que están relacionados con eso. Y lamentablemente hoy día el transporte público se presenta como un espacio de riesgo. Y donde tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer para potenciar el transporte público, a pesar del coronavirus y a pesar de otro tipo de pandemias que puedan existir, porque tampoco es una opción no hacerlo en el fondo. No podemos seguir consumiendo el nivel de energía que estamos consumiendo y todas las implicancias que eso tiene. Entonces, me parece que ahí vienen una serie de desafíos de diseño de ciudad. Y yo creo que ahí lo respondo más desde mi punto de vista más social, ¿no? Desde la sociología y la antropología, que aquí hay un gran tema, y es que necesitamos tomar decisiones sobre la ciudad. Y eso que parece súper evidente es algo que no se hace prácticamente, en nuestro caso, ¿no? La desregulación tiene que ver con la no decisión, con dejar, no la no decisión política, sino que la decisión en manos del mercado. Y tempranamente eso demostró que no funcionaba, ¿no? Porque por las temporalidades que tiene, las temporalidades del mercado son muy distintas a las temporalidades de la política, pero además de eso, los colectivos y las necesidades de lo público, la preocupación por lo público no puede estar en manos del mercado. Entonces ya sabemos que eso no funciona y tenemos que ver cómo logramos volver a tomar decisiones sobre nuestras ciudades y para poder intervenirlas, porque sin duda lo que estamos hablando, una ciudad policéntrica, requiere una intervención de gran envergadura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder intervenir cuando no tenemos la capacidad de decidir? Y eso es un tremendo problema, porque además necesitamos que esas decisiones sean más participativas,
que se involucren más a la población, que podamos tener múltiples miradas, para lo cual tampoco tenemos una institucionalidad que lo permita, y necesitamos una visión más solidaria, porque la integración social requiere una mayor solidaridad en el uso de los servicios, de los equipamientos, una mayor solidaridad de ser capaces de vivir entre distintos, ¿no? Y desde mi perspectiva todo esto tiene que ver con una cuestión de capacidad de mirar en largo plazo, una cuestión temporal, es un problema del tiempo, ¿no? Necesitamos tomar decisiones hoy día para poder hacer habitable nuestras ciudades en el mediano y largo plazo. Y creo que no hay opción, o sea, si no las tomamos no van a ser habitables, ni siquiera para los más privilegiados. Pero el tema es que tenemos que ser capaces de ver eso hoy día y hacer las transformaciones. A mí, desde mi perspectiva, y yo sé que esto es un poco más político, ¿no? Pero desde mi perspectiva, el proceso constituyente es una ventana que abre la posibilidad de cambiar las reglas del juego para que nuevamente tengamos la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones. Y ojo que aquí también tenemos que pensar que esas decisiones no pueden quedar escritas en piedra. Tenemos que ser capaces de construir institucionalidades que sean adaptativas, porque nuestra sociedad va a seguir cambiando. Y en 10 años más vamos a tener otro tipo de problemas que también vamos a tener que considerar y que tiene que ver con la robotización, por ejemplo, o las consecuencias de la inteligencia artificial en nuestras formas de vida. Entonces, al mismo tiempo necesitamos pensar que tenemos que transformar nuestra ciudad, por lo tanto necesitamos recuperar la capacidad de tomar decisiones para poder generar regulaciones que nos permitan diseñar una sociedad, unas ciudades policéntricas, ¿no? Que sean más democráticas, más solidarias, y al mismo tiempo que no queden enraizadas, ¿no? Que no queden como rígidas. Necesitamos que sean flexibles porque el futuro cambia todo el tiempo. Y necesitamos considerar, crear institucionalidades que sean adaptativas. Y eso tiene un tremendo desafío, porque apenas estamos entendiendo lo que estamos viviendo, pero por lo menos podríamos decir, este gran remesón, ¿no? Esta tremenda crisis que estamos viviendo nos debiese permitir tener la valentía para tirarnos un poco al vacío, ¿no? Porque no podemos seguir modelos, no hay nadie que tenga esto resuelto en el mundo, sino que podemos aprender de experiencias de otros lados y en alguna medida atrevernos a tirarnos al vacío y de generar las posibilidades de diálogo para aprender de las diferentes perspectivas. Bueno, muchas gracias Anaí, Ricardo y Carlos. Estamos ya en el tiempo comprometido, la verdad se nos pasó volando, súper interesante lo que ustedes nos compartieron y la conversación posterior, así como los comentarios de todas las personas que nos acompañaron. Solo quizás para cerrar, yo partí hablando, ¿no es cierto? Y aquí lo comentamos también, de cómo en el fondo se propagó esta enfermedad, esta pandemia, ¿no es cierto?, en la ciudad, particularmente en el caso de Santiago. Pero también podríamos pensar cómo esta pandemia se propagó, qué pasó cuando llegó a Latinoamérica, ¿ya? O sea, desde esta lógica norte-sur, y aquí efectivamente se produjeron cosas particulares. Y esto estuvo muy marcado por algo que probablemente en Europa, con todo lo problemático que fue, no se había dado, que es la pobreza, ¿ya? Pobreza a secas, pobreza multinacional, pobreza energética, o sea, la dimensión que queramos llamarle, pero particularmente con este foco en las ciudades. Y quiero cerrar, quizás parafraseando, porque no es exactamente la cita textual, pero algo que nos mencionaban ahí, y que también aquí en el chat, en los comentarios, lo celebraron bastante, que es como esta pregunta de qué hacemos, ¿no es cierto?, para recuperar nuestras ciudades, ¿ya? Tiene que ver con algo que también Anaí en un momento lo mencionó, que lo hemos conversado mucho todos los que estamos acá, el tema del derecho a la ciudad, replantearnos, pensarnos el tema de la regulación, del rol del mercado versus el rol del Estado en esto. ¿Ya? Aquí ha quedado en evidencia, como también nos decían ahí, cómo este tipo quizás como la ciudad la estábamos llevando como institución, ha hecho crisis, cómo el diseño urbano también tiene un rol, la planificación en esto, cómo pasar, ¿no es cierto?, de estos centros urbanos, de esta ciudad monocéntrica, a tener centros urbanos
o ciudades policéntricas, que es lo que Fabián también aquí en los comentarios nos mencionaba. Así que, bueno, con estas reflexiones generales esperamos que en realidad, después de esta conversación, todos se lleven quizás para la casa algunas preguntas, algún cuestionamiento de lo que hemos conversado acá. Gracias a todos nuevamente, y le doy la palabra a Nicolás, que también le quiero agradecer porque fue el que organizó todo esto. Así que Nicolás, te damos la palabra. Sí. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, darle las gracias a ustedes, profes, por esta excelente charla, fue muy buena, de hecho. Como que me dan ganas de invitarlos nuevamente cuando pase un poco el tema de la pandemia, cuando se empieza a liberar ¿cómo se llama? Este confinamiento, y ver cómo ha evolucionado un poco y cómo creen ustedes que podría evolucionar a futuro. No sé, quizás en unos 6 meses más este mismo conversatorio sería súper bueno para ver cómo fue la evolución, qué es lo que opinan y todo. Al mismo tiempo, quiero darle las gracias a todos los que participaron, y a los que están con las cámaras apagadas, quiero invitarlos a que las puedan prender, porque queremos hacer un cierre con una dinámica que es sacar una foto para el recuerdo, ¿cierto? Y que se sientan parte también de este tipo de actividades. Aprovechando mientras empiezan a prender sus cámaras, nosotros todos estos seminarios los estamos registrando, quedan respaldados en la página de CIPIX, así que después yo les voy a mandar un correo con la información para que los puedan revivir y puedan ver otros también bastante interesantes. Yo creo que el de la semana pasada, que fue el de hacinamiento, conjuga muy bien con lo que estábamos hablando, con lo que estaban hablando los profes hoy día, así que los dejo invitados. ¿Ya? Voy a sacar 2 fotos, así que prepárense que ahora miren toda la cámara y 1, 2, 3, foto. Quédense ahí. Bien. Y vamos con la segunda. Un segundito. Vamos con otra foto. Ya les digo cuándo, así que prepárense. 1, 2, 3, miren a la cámara y foto. Ya. Oye, Mande. propongo darle un aplauso a los expositores. Por favor. Gracias. Decirles es un aplauso virtual, sí. Decirles también, bueno, dejarles invitados para la próxima actividad. Se viene en 2 semanas más, tenemos una actividad relacionada a terremoto, 27F, Valdivia, así que se viene bastante interesante. Les vamos a mandar información y muchas gracias por participar, profesores, muchas gracias. Lo dejamos acá, no salgan si no es necesario, cuídense y saben que está el COVID ahí por así, hay que tener mucho cuidado. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.